Muy bien, hermanos, sean todos muy bienvenidos a esta sexta parte ya de los temas que estamos tratando sobre la deidad, específicamente sobre el Espíritu Santo. Han sido varios los que hemos estado tocando ya desde el punto de vista bíblico, cuáles son las funciones del Espíritu Santo, comprobando con la Biblia de que es una persona y que a la vez también es Dios en la forma del Espíritu Santo. También hemos visto, bueno, algunas citas del espíritu de profecía donde se menciona bastante de que es la tercera persona de la divinidad, poniendo en evidencia que sí existe una Trinidad, ¿sí? No como la que enseña la Iglesia Católica, sino una verdaderamente basada en la Biblia y en lo que el Señor nos ha revelado. También tenemos otros estudios, bueno, profundizando en las citas sobre la obra del Espíritu Santo. También el primer tema fue cómo poder recibir la verdad en el corazón, mezclado un poco con esos temas, ¿no? De cómo poder aceptar la verdad y cuando tenemos las evidencias para poder creer, no necesariamente necesitamos que se despejen todos los argumentos en contra de esto, sino que debemos creer en las evidencias que hay. También, bueno, la semana pasada, el miércoles, perdón, estuvimos viendo un poquito sobre qué es lo que creen los antitrinitarios y cómo los argumentos que, no sé, quién fue el primero que se le ocurrieron todos estos argumentos, son argumentos que no tienen ningún tipo de fundamento claro. Hoy día vamos a profundizar en algunas citas de un libro que es una compilación de citas de Elena de White, que es una matutina, ¿sí? Estos libros que se leen siempre en la mañana, que se llama Nuestra elevada vocación. Sí, casualmente justo aquí hay varias citas que hablan sobre la obra del Espíritu Santo y cuán importante es aceptarlo o no rechazarlo. Bueno, en fin, vamos a ir profundizando un poquito en todo eso. Así que para comenzar vamos a hacer una oración, vamos a cantar esta vez y luego pasamos al tema. ¿Ok? Inclinemos el rostro para orar, hermano. Padre bendito que estás en el cielo, santificamos tu nombre aquí y ahora. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu presencia, rogando que seas tú el que descienda a nuestros corazones a través del Espíritu Santo, para que puedas guiarnos al conocimiento de la verdad. Ablanda nuestro corazón de piedra, Señor, y conviértelo en uno de carne para que podamos aceptar y obedecer a la voz del Espíritu Santo, Señor, en cada una de nuestras decisiones, en cada uno de nuestros momentos en el día a día. Padre, por favor, quédate con nosotros y permite que este mensaje pueda llegar a las personas que lo necesitan. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, no por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a cantar un himno que se llama Anhelo ser limpio. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que
sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Muy bien, todos ven la pantalla. Sí, se ve bien. Sí, se ve bárbaro. Perfecto. Bueno, el representante de Cristo, como pudieron notar, representante con mayúsculas, porque todos los nombres propios se escriben con mayúsculas. Hay argumentos miles para poder decir y notar que el Espíritu Santo es una persona, partiendo por ese, porque se escribe con mayúsculas. Un profesor de lenguaje lo podría explicar bien, pero avanzando en el proceso que hemos estado guiando a través de estas conferencias, pudimos ver varias cosas, que el Espíritu Santo tiene un rol muy importante en nuestras vidas, y que si nosotros no lo aceptamos o no somos capaces de comprender eso, vamos a caer siempre en errores, y en errores y tras errores, y nos van a apartar al final de la verdad. Hay una cita que aparece en el deseado de todas las gentes, que me pareció muy acertada ponerla porque vamos a hablar sobre esto hoy día. Y esto está en el capítulo 14, si no estoy seguro si es el 14, cuando dice no se turbe vuestro corazón. No estoy seguro si es ese. No, creo que es más adelante. Debe ser más adelante. No se turbe vuestro corazón. Ese es el título del capítulo, página 625, claro, debe ser mucho más allá del capítulo 14. Pero sí está basado en Juan 14. Por eso yo estaba como relacionando ahí el capítulo. Y dice así: al escribir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, o sea que tiene una obra y tiene un cargo. ¿A quién se les da cargos? ¿Sí? A alguien, tiene que haber un alguien para darle un cargo. Y Jesús les describía a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo. Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar a su Padre para la exaltación de su pueblo.
El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Muy interesante que sin el Espíritu Santo, lo que hizo Cristo en la cruz no hubiese servido de nada. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de nuestra iniquidad y nos hace acudir a Cristo como Salvador. Sin el Espíritu Santo, la muerte de Cristo hubiera sido como la muerte de Lutero o quizás de cualquier otro que muere así sin más, ¿verdad? Sin recordárselo tanto. Pero Cristo marcó y trascendió en los tiempos. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado solo podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Esto, ¿por qué Elena de White hizo esta aclaración de la tercera persona de la divinidad? Que no era una energía modificada, que no era una fuerza, que no era el poder de Dios simplemente, sino que era la plenitud del poder divino, la plenitud de la divinidad. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo, diferenciándolo de Cristo. Aquí está diferenciando. Por el Espíritu es purificado el corazón. Mire qué importante es aceptar el Espíritu. Se purifica el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la Iglesia. Si nosotros no aceptamos el Espíritu que Cristo nos envía, que el Padre nos envía, ¿vamos a poder vencer el mal? Dice que el pecado solo puede ser resistido y vencido por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Muy interesante esa frase, está como para hacerse una camiseta, como dice Ángel. Muy bien, ¿qué ven aquí? Son unas manos, ¿no? Unas manos, muy bien. ¿Alguien más se atrevería a decir algo, otra cosa? De una mujer, ¿no? Son unas manos de una mujer, muy bien. Simplemente viendo esta imagen, ¿podemos saber algo más? Si solo vemos este pedacito que está aquí. O si vemos este otro pedacito que está aquí. Podemos tener una idea de lo que es. Pero no quizás lo que es la plenitud. Joaquín ya sabe lo que es. No lo que es la plenitud. Como lo que está aquí, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un cuadro, no podemos quedarnos solo con la parte de abajo o con la parte de arriba. No, porque a mí me gusta esta parte. Para poder apreciar la obra completa, por más que yo sepa de que es el cuadro de la Mona Lisa y esas son las manos de la Mona Lisa, yo tengo que ver el cuadro completo para apreciarlo y entenderlo. De la misma manera con el Evangelio. Nosotros no podemos quedarnos con una frasecita en un libro, en un versículo que dice que pareciera que no hay tres personas. Donde mira ahí menciona solo dos. En el Patriarcas y Profetas no habla sobre eso, menciona dos. Pero después, como vimos, el conocimiento y la revelación de Dios fueron progresivamente hasta que Dios mostró el cuadro completo. Fue mostrando por parte, así como yo lo estaba mostrando allí. Por parte hasta que se mostró por completo. Debemos tratar de apreciar el cuadro completo y no solamente citas apartadas o versículos aislados que nos favorecen a lo que nosotros creemos. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
Bueno, en este devocional, como les dije, nuestra elevada vocación, si usted quiere lo puede buscar en los escritos de Elena de White. Usted pone en la aplicación de, de los escritos de Ellen White, pone las iniciales N, E, V o N, E, B corta, como usted le quiera decir. Y le pone buscar y va a aparecer inmediatamente el libro. Y justamente en el 21 de febrero podemos apreciar lo siguiente. ¿Qué ustedes ven aquí en la imagen? Personas que se ayudan unas a otras para escalar Muy bien. la montaña. Muy bien. Vamos a leer esta cita y vamos a ver si podemos relacionar la imagen. 21 de febrero de este devocional. El contemplar a Jesús y espaciarse en sus virtudes, misericordias y purezas, creará en el alma un total aborrecimiento por aquello que es pecaminoso y un intenso anhelo y sed por la justicia. Cuanto más estrechamente discernamos a Jesús, tanto más veremos nuestros propios defectos de carácter. Entonces, confesad estas cosas a Jesús y con verdadera contrición de alma colaborad con el poder divino, el Espíritu Santo, para alejar aquellas cosas. Yo me identifico con esa persona, la última que están ahí ayudando. ¿Quién viene después? El Espíritu Santo. Luego viene Cristo. Y luego el Padre. Esto sería como una representación gráfica de la cadena que nos une con el Padre. Jesús dijo que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, que cambiaría nuestro carácter a la imagen de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que cambia nuestro carácter. Y cuando esto se cumple, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, que el carácter de aquel que contempla a Jesús es como el suyo. De modo que uno que lo mira ve el propio carácter de Cristo, brillando como en un espejo. Imperceptiblemente para nosotros somos cambiados día a día de nuestros propios caminos y voluntad, a la voluntad y los caminos de Cristo, a la hermosura de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. Pasamos al 24 de mayo, ya nos saltamos un par de meses. 24 de mayo en este devocional, si usted lo puede buscar. Cristo declaró que después de su ascensión, Él enviaría a su iglesia, como su don máximo, al Consolador, quien ocuparía su lugar. El Consolador ocuparía el lugar de Cristo, y lo está ocupando hoy en día, si es que nosotros lo dejamos. Este Consolador es el Espíritu Santo, el alma de su vida, la eficacia de su iglesia, la luz y la vida del mundo. En el don del Espíritu, Jesús le dio al hombre el mayor bien que el cielo podía derramar. Es el Espíritu el que hace efectivo lo que ha sido hecho por el Redentor del mundo. El corazón es hecho puro mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como un poder divino y para vencer toda tendencia al mal, heredada, cultivada y para imprimir su propio carácter sobre la iglesia. Es el privilegio de cada hijo e hija de Dios tener en ellos la morada del Espíritu. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu habita Cristo en nuestros corazones. Esto está del 19 de mayo de 1904. Recordamos que a partir de 1890, en los alrededores de los 90, 80 y algo, 87 en adelante, Elena de White empezó a escribir sobre el Espíritu Santo y sobre ya las tres personas de la divinidad. Antes no, porque no se le había sido revelado. Que cada miembro de la iglesia se arrodille delante de Dios
y ore sinceramente por el impartimiento del Espíritu. Exclamad: Señor, aumenta mi fe. Haz que comprenda tu palabra, porque la comprensión de tu palabra proporciona luz. Refréscame mediante tu presencia. Llena mi corazón con tu Espíritu. Cuando una persona es llena del Espíritu, cuanto más severamente sea aprobada, tanto más claramente demostrará que es un representante de Cristo. La paz que mora en el alma se refleja en su rostro. Las palabras y las acciones expresan el amor del Salvador. Renuncia al yo. El nombre de Jesús está escrito en todo lo que dice y lo que hace. Es muy interesante eso, de la renuncia al yo. Podemos hablar de las bendiciones del Espíritu Santo, pero a menos que nos preparemos para recibirlo, ¿de qué valdrán nuestras obras? ¿Nos estamos esforzando con toda nuestra capacidad para alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos buscando su plenitud siempre adelantando hacia la marca establecida para nosotros, la perfección de su carácter? Cuando el pueblo de Dios alcance esta marca, será sellado en sus frentes. Llenos del Espíritu estarán completos en Cristo, y el ángel anotador declarará: consumado es. El sello de Dios, la marca de Dios, tiene que ver con el día sábado, lo sabemos, pero a la vez es mucho más que eso, porque podemos creer que estamos haciendo la obra de Dios, podemos hablar de las bendiciones del Espíritu Santo, como dice aquí, pero si no nos preparamos para recibirlo, ¿de qué valdrá esa preparación? Y aquí puse una cita que me pareció en una imagen. Dice: el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Y ya leímos anteriormente que por medio del Espíritu Santo nos es conferido el carácter de Cristo. Por lo tanto, aceptar el Espíritu Santo va de la mano íntimamente con la justicia por la fe, lo que estuvimos estudiando hace un par de semanas atrás. 25 de mayo ahora. Pues si vosotros, vamos a leer desde el 25 al 31, así que prepárense. Son varios textos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieran a él? Lucas 11:13. Pedid y se os dará. Pedid el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo ha prometido el don de su Espíritu a su iglesia, y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. Pero esta, como otras promesas, también es dada bajo una condición. Es condicional. Hay muchos que creen y profesan pedir el cumplimiento de la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben ningún beneficio. No entregan el alma para ser guiada y regida por los instrumentos divinos. No podemos utilizar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de usarnos a nosotros. Y eso es una clave. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No nosotros tratar de guiarlo a él. Mediante el Espíritu, Dios obra en su pueblo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Miren qué importante. Ese versículo de Filipenses 2:13, a ver, vamos a buscarlo ahora. Filipenses 2:13 nos dice: porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su buen propósito. ¿Qué nos dice aquí? Que mediante el Espíritu es que Dios obra en su pueblo el querer como el hacer. Si no aceptamos el Espíritu, ¿Dios podrá obrar el querer y el hacer en nuestra vida? Lamentablemente no. Pero muchos no quieren someterse a esto. Quieren gobernarse a sí mismos. Por esto no reciben el don celestial. El Espíritu es dado únicamente a aquellos que esperan con humildad en Dios, quienes buscan su dirección y gracia. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre en su corazón y vive una vida plenamente consagrada a Dios.
Si su pueblo quita las obstrucciones, Él derramará las aguas de la salvación en corrientes abundantes mediante los canales humanos. El Espíritu proporciona la fortaleza que sustenta al alma que lucha y se esfuerza en toda emergencia. En medio de la hostilidad de los parientes, del odio del mundo, de la comprensión de sus propias imperfecciones y errores, es que el Espíritu nos da esa fortaleza. La unión del esfuerzo divino y humano, la estrecha conexión, primero, último y siempre con Dios, la fuente de toda fortaleza. Esto es absolutamente necesario. Debemos unir nuestros esfuerzos, poner nuestra voluntad, poner nuestros preconceptos, nuestras ideas en el altar de Dios y que se queme todo eso. No sirve. A Jesús, quien se vació a sí mismo por la salvación de la humanidad perdida, le fue concedido abundantemente el Espíritu Santo. Jesús era Dios. Él podría haber usado su divinidad para decir, mira, estos son verdaderos, estos son falsos, ya a este le voy a hacer este milagro, a este otro. Pero Él se vació de sí mismo. ¿No vamos a hacer lo mismo nosotros si Jesús se vació de su divinidad y la ocultó en la humanidad? ¿Cuánto más nosotros no nos vamos a vaciar de nuestra humanidad para aferrarnos a la divinidad? Todo al revés. Así será dado a cada seguidor de Cristo, como se le fue dado a Cristo. Cuando todo el corazón le sea entregado para que more en él. Nuestro Señor mismo dio la orden: sed llenos del Espíritu, Efesios 5:18. Y esta orden también es una promesa de su cumplimiento. Fue del agrado del Padre que en Cristo habitara toda la plenitud y que en él estemos cumplidos. Colosenses 2:9-10. 1908. 26 de mayo. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. Como el Consolador ha de venir y os convencerá de pecado, de justicia y de juicio, cuidad de no resistir al Espíritu de Dios. Resistirse al Espíritu de Dios. Interesante. Estad dispuestos a discernir lo que Él os revele. Someted vuestra voluntad, los hábitos que por tanto tiempo habéis idolatrado y que os son peculiares, para que podáis recibir los principios de la verdad. ¿Por qué escribió Elena de White esto? Miren la fecha, 1892. Primeros años, más o menos, en los cuales se estaba revelando esta verdad. Y ella le estaba escribiendo a la gente de su época. Cuidad de no resistir al Espíritu de Dios. Despójense de sus hábitos, de esas ideas que les son tan peculiares, para que reciban los principios de la verdad. O sea que ellos tenían unos principios que no eran de la verdad. Hoy en día está sucediendo lo mismo nuevamente. Cristo nos ha proporcionado al costo de un sacrificio y sufrimiento infinitos todo lo que es esencial para el éxito de la lucha del cristiano. ¿Cuál es el costo? El sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para vencer. ¿Podemos vencer el mal sin el Espíritu Santo? No se puede. El gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el poder del Espíritu. Es el Espíritu el que convence de pecado. Y quien, con el consentimiento del ser humano, expele el pecado del corazón. Ojo que aquí lo está nuevamente confirmando que es una persona, porque dice que el Espíritu que convence de pecado, y quien, con el consentimiento, ese quien solamente puede ser aplicada a una persona. No dice, y lo que, sino dice, y quién, como apuntando a una persona. Pero debe haber un consentimiento en nosotros. Debemos aceptar, ok, entra a tu rol en mí, y así puedes expulsar el pecado de tu corazón. La mente, entonces, si nosotros nos sometemos a esto, está puesta bajo una nueva ley, un nuevo pacto, la ley real de la libertad, la ley escrita en el corazón.
El Señor Jesús ora mediante el Espíritu Santo porque es su representante. Ya con esta cita, más claro imposible. Mediante él infunde vida espiritual al alma, aviva sus energías para el bien, limpia de la contaminación moral y capacita para su reino. Podemos entrar al reino de Dios si no nacemos del agua y del Espíritu. Son palabras de Cristo. Jesús tiene abundantes bendiciones para derramar, ricos dones para distribuir entre los hombres. Él es el consejero admirable, infinito en sabiduría y fortaleza. Y si reconocemos el poder de su Espíritu y nos sometemos para ser moldeados por Él, estaremos completos en Él. ¿Qué pensamiento es este? En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos o completos. El corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. ¿Podemos tener felicidad si no nos sometemos? El Espíritu confirma el alma renovada según el modelo, Jesucristo. Hay un modelo, un molde. Y el Espíritu Santo es el que, conforme a ese modelo, le da forma para llevarlo a esa semejanza. Nunca igual, porque somos humanos, ¿verdad? Pero sí podemos ser hechos a semejanza de Dios, como fue hecho el hombre en un comienzo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. Pero si nos resistimos, como decía al principio de la cita, si nos resistimos, no podemos dejar que esa influencia llegue a nuestro corazón, penetre en el orgullo y la transforme en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter. Cuando se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en cantos de alabanza. Y Dios y Cristo se gozan por las almas que son moldeadas según la semejanza divina. ¿Por qué no menciona al Espíritu Santo aquí? Solo Dios y Cristo se gozan. Porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Está moldeando a la persona. Y en el cielo, Dios y Cristo están ahí mirando, felices, gozosos. Claro, el que quiera entender lo contrario, lo va a entender y lo va a acomodar. Ya vimos el miércoles como citas tan, pero, o sea, claras de lo que decían de las tres personas y todo. Los antitrinitarios las tergiversan de una manera para que se acomode a lo que ellos creen. Esto es muy triste, la verdad. Pero debemos pedir, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿podemos conocer la verdad? No. Y eso va a llevarnos siempre al error. Si rechazamos el Espíritu Santo, todo lo que hagamos nos va a llevar al error. 1896, ojo ahí. 27 de mayo. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Puedo decir que soy hijo de Dios, pero si no me guía el Espíritu de Dios, no soy su hijo. La voluntad del hombre es agresiva y constantemente se esfuerza por someter todas las cosas a sus designios. ¿Sí? Es como cerrado de mente y siempre quiere hacer lo que quiere hacer y ya no me digan nada. Yo hago las cosas a mi pinta, a mi gusto. Si se alista al lado de Dios y del bien, los frutos del Espíritu aparecerán en la vida. Y Dios ha señalado gloria, honra y paz a cada persona que obra el bien. Cuando se permite que Satanás moldee la voluntad, él la utiliza para cumplir sus fines. Estimula las propensiones al mal, despierta las pasiones y las ambiciones impías. Él dice,
yo te daré todo este poder, estos honores, riquezas y placeres pecaminosos. Pero pone por condición la entrega de la integridad y el embotamiento de la conciencia. Así degrada las facultades humanas y las pone en cautividad para obrar el mal. Pero Dios, está en la contraparte siempre, ¿verdad? Procura impresionar nuestros corazones con el Espíritu Santo. ¿Cómo se impresionan nuestros corazones? Con Cristo, no, con el Padre, con el Espíritu Santo, para que seamos convencidos de pecado, de la justicia y del juicio por venir. Podemos poner nuestra voluntad del lado de la voluntad de Dios y en su fortaleza y gracia resistir las tentaciones del enemigo. Cuando nos entregamos a las influencias del Espíritu de Dios, nuestra conciencia se hace tierna y sensible, y el pecado que habíamos pasado sin dedicarle mucha atención se torna excesivamente pecaminoso. Algo que antes no nos parecía así tan grave, después lo vemos. Y yo hacía esas cosas, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar y nos muestra las cosas en la verdadera luz. Y así es como nuestra mente luego tiene el discernimiento espiritual. Dios pide a los hombres que se opongan a los poderes del mal. Él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Romanos 6, 12 y 13, tal cual lo dice allí. En este conflicto de la justicia contra la injusticia, podemos tener éxito únicamente mediante la ayuda de Dios. Nuestra voluntad finita debe someterse a la voluntad del infinito. La voluntad humana debe unirse a la voluntad divina. Esto nos proporcionará la ayuda del Espíritu Santo, y cada conquista ayudará a recuperar la posesión adquirida por Dios, a restaurar su imagen en el alma. ¿Cómo se restaura su imagen? ¿Cómo somos hechos a semejanza de Dios? Por el Espíritu Santo. Y ahí ese niño, ¿verdad? Ahí orando con esa humildad y sinceridad que un niño solamente puede tener. Si no fueres como niño, no entrarás en el reino del cielo. Cuán grande y amplia lección nos tiene esa frase que enseñó Cristo. 28 de mayo, ya vamos llegando ya al final. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Se ha dicho del Consolador, Él los guiará a toda la verdad. Cristo, mediante el Espíritu Santo, que nuevamente está diferenciando, Cristo mediante otra persona, no mediante Él mismo, mediante el Espíritu Santo, expondrá con más claridad ante quienes creen en Él lo que ha inspirado a hombres santos a escribir acerca de la verdad. Por lo tanto, explicará en mayor profundidad la Biblia a través del Espíritu Santo. Por eso cada vez que hacemos un estudio, que leemos o que vamos a estudiar la Biblia, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Cristo dijo acerca del Espíritu, Él me glorificará. Juan 16, 14. Así como Cristo glorificó al Padre por la demostración de su amor, así el Espíritu habría de glorificar a Cristo revelando al mundo las riquezas de su gracia. Ven que es como una escalera. Cristo glorificó al Padre porque Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Por lo tanto, fue un digno hijo de Dios. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo cuando a través de nosotros es reflejado al mundo. Cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón y somos transformados y el mundo nos ve, a través de eso es que Cristo es glorificado. Gracias a nuestro comportamiento, que no es un comportamiento que nosotros podemos lograr por suficiencia propia,
sino que es un comportamiento que el mismo Espíritu Santo nos inspira a tener. La misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. Y aquí puse esta foto de, ¿quién es este que está orando aquí? Han habido 3, solamente 3 en toda la historia. Y el segundo fue Juan el Bautista. Este es el primero. Elías Tisbita. Lo único que le importaba era el honor de Dios. Ese debe ser también nuestro pensamiento. Pero para que el honor de Dios sea lo único que a nosotros nos importe, debemos tener el Espíritu Santo. Ese es el espíritu y poder de Elías. El Espíritu obra en nosotros trayendo a menudo a la mente y en forma vívida las preciosas verdades del plan de redención. Constantemente nos está guiando a la cruz, al plan de redención, al cumplimiento de las profecías, de forma vívida. Porque olvidaríamos esas verdades y las ricas promesas de Dios perderían para nosotros su eficacia. Si no fuera por el Espíritu que toma las cosas de Dios y nos las muestra. Tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Dijo Cristo. El Espíritu ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. Si se permite que la mundanalidad entre en ella, si no tenemos deseos de orar, ni deseos de estar en comunión con Él, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu no permanecerá en nosotros, porque Él nunca nos va a obligar a algo que no queremos. Debemos decidir, debemos tomar decisiones de no pecar para que Dios nos capacite para no pecar. Los incrédulos no reciben la rica dotación de gracia que los haría sabios para la salvación. Pacientes, perdonadores, rápidos para percibir y apreciar las ministraciones celestiales, prontos en discernir las trampas de Satanás y fuertes para resistir el pecado. Dios no puede realizar su obra poderosa en favor de ellos, porque son incrédulos. Y aquí vemos en la imagen, ¿verdad? Esta mujer, representación de la iglesia, el hombre, representación de Cristo. Ignoren el desayuno que no es tan saludable, pero básicamente, ¿qué es lo que están haciendo? Ella lo está ignorando. Y tienen los alimentos a disposición, pero ella no quiere estar en esa comunión. Pero está allí todo lo que ella necesita. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa que el pecado es quitado y que el vacío es llenado con el Espíritu. Significa que la mente es divinamente iluminada, que el corazón es vaciado del yo y llenado con la presencia de Cristo. Cuando esta obra sea realizada por los miembros de la iglesia será una iglesia viva y activa. Cuando nosotros arrancamos el pecado de nuestra vida, ese pecado es reemplazado por el Espíritu Santo. Y así es como la presencia de Cristo llega a nuestro corazón, porque en el Espíritu está toda la plenitud de la deidad. Viene en la plenitud del poder divino. Por lo tanto está el Padre y el Hijo también, junto con el Espíritu. Son uno. Es Dios. 29 de mayo. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Debemos orar con tanto fervor por el advenimiento del Espíritu Santo, como oraron los discípulos por él en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, más lo necesitamos nosotros hoy. Claro que sí. Toda clase, y ojo con esto, toda clase de doctrinas falsas, herejías y engaños está descarriando las mentes de los hombres y sin la ayuda del Espíritu
nuestros esfuerzos por presentar la verdad divina serán en vano. Podemos tener la verdad, en teoría, saberla, pero sin la ayuda del Espíritu no podremos llegar a conquistar esos corazones. Estamos viviendo en el tiempo del derramamiento del poder del Espíritu Santo. El Espíritu procura manifestarse mediante los instrumentos humanos, aumentando de esta manera su influencia en el mundo. Porque cualquier hombre que bebe del agua de la vida será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la bendición no quedará confinada a él mismo, sino que será compartida por otros. Por eso esta imagen de este jarrón con agua. Nosotros somos esa jarra, que somos llenada de el grifo, ¿verdad? O del dispensador. Y ese dispensador que nos llena es Cristo. Y a medida que vamos recibiendo, vamos llenando a otros también. Y si nos vaciamos, volvemos a la fuente cada mañana. Recordemos que cada mañana debemos pedir gracia y compartirla también. ¿Qué pasa con el agua cuando se deja ahí y se estanca? Se pudre. Rechazar el Espíritu Santo, a través de cuyo poder vencemos la fuerza del mal, es el pecado que sobrepasa a todos los demás. Muy interesante, no habla de decir improperios contra el Espíritu Santo, maldecirlo, no, rechazarlo. Es el pecado que sobrepasa a todos los demás, porque nos separa de la fuente de nuestro poder, de Cristo y de la comunión con Él. Nos separa de Cristo rechazar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos une a Cristo, nos une con Cristo. La batalla entre el bien y el mal no ha disminuido en violencia desde los días del Salvador. ¿Recuerdan la imagen de las primeras citas, cuando hablaba de la marca de Dios, verdad? Cuando sea el momento de los 144,000 que estén allí, ellos no pecan, ¿verdad? Ellos no pecan porque tienen la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que sucede luego? Cuando momentos previos a la venida de Cristo, sus rostros resplandecen y se confirma ya la unión con Cristo. Pero ellos están llenos del Espíritu Santo. Ellos están llenos de ese poder del Espíritu Santo, que los llevó y los guió hasta ese punto. Y luego, ¿quién viene? Cristo. Y se une con ellos. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no hay unión, no hay matrimonio. El camino que conduce al cielo no es más suave ahora que entonces, que en esos años donde vivía El Salvador, donde había tanta violencia, entre la batalla del bien y el mal. Todos nuestros pecados deben ser abandonados, incluso el rechazar el Espíritu Santo, que ya vimos que es un pecado. Toda complaciente indulgencia que obstruye nuestra vida religiosa debe desaparecer. El ojo derecho y la mano derecha deben ser sacrificados si es que son motivos de ofensa. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia sabiduría y a recibir el reino del cielo como niñitos? Nuevamente, los niñitos. El niño, tú le dices algo, le hablas de Cristo, ¿y qué hace? Se pone a dudar y a decir, no, mira, no, ¿sabes qué? No, yo creo en el Buda, yo creo en Mahoma. ¿Qué hace el niño? Cree, no duda. Lo confirma por sí mismo, lo busca la verdad. Se pone a orar enseguida y trata de establecer esa relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestra justicia propia, nuestras vestiduras de higuera? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la aprobación de los hombres? El precio de la vida eterna es de valor infinito. ¿Estamos dispuestos a recibir la ayuda del Espíritu Santo, a colaborar con Él, realizando esfuerzos y sacrificios
proporcionales al valor del objeto que debemos alcanzar. ¿Estamos dispuestos a recibir esa ayuda del Espíritu Santo? 1896. Ya vemos por qué Elena de White escribió todas estas citas en esos años. El corazón del hombre debe ser la morada del Espíritu Santo. La paz de Cristo, que sobrepasa a toda comprensión, debe descansar en vuestra alma, y el poder transformador de su gracia debe obrar en vuestra vida y capacitaros para las cortes de gloria. Nuestro corazón, nuestra mente, debe ser morada para el Espíritu Santo. 30 de mayo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Qué significa esta escena para nosotros? Cuán descuidadamente hemos leído el relato del bautismo de nuestro Señor, sin comprender que su significado era de la mayor importancia para nosotros, y que Cristo fue aceptado por el Padre en beneficio del hombre. Cuando Jesús se arrodilló en las riberas del Jordán y ofreció su petición, la humanidad fue presentada delante del Padre por aquel que había vestido su divinidad con humanidad. Jesús se ofreció a sí mismo al Padre en beneficio del hombre, para que aquellos que habían estado separados de Dios por el pecado pudieran ser llevados de vuelta a Dios a través de los méritos del suplicante divino. La oración de Cristo en favor de la humanidad perdida se abrió camino a través de las sombras que Satanás había arrojado entre el hombre y Dios, y dejó un limpio canal de comunicación hasta el mismo trono de gloria. La voz de Dios se oyó en respuesta a la oración de Cristo. Y esto le dice al pecador que su oración encontrará lugar junto al trono del Padre. El Espíritu Santo les será dado a aquellos que buscan su poder y su gracia, y ayudará a nuestras incapacidades cuando estemos en audiencia con Dios. El cielo se abre a nuestras peticiones y se nos invita a ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A pesar de nuestros pecados y debilidades, nos somos arrojados a un lado como indignos. Nos hizo aceptos en el amado, como dice en Efesios 1:6. La gloria que reposó sobre Cristo es una promesa del amor de Dios por nosotros. Nos habla del poder de la oración. Como la voz humana puede alcanzar el oído de Dios y nuestras peticiones encontrar aceptación en las cortes del cielo. La luz que descendió de los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador descenderá sobre nosotros cuando oremos pidiendo ayuda para resistir a la tentación. Y la voz que le habló a Jesús le dice a cada alma creyente: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. 31 de mayo, ya con esto terminamos. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Jesús fue nuestro ejemplo en todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Fue bautizado en el Jordán, tal como aquellos que acuden a Él deben ser bautizados. Cristo ha puesto el bautismo como condición para entrar en su reino espiritual. Los que reciben el rito del bautismo por medio de él realizan una declaración pública de que han renunciado al mundo y se han hecho miembros de la familia real. Los que dan este paso deben someter todas las consideraciones mundanas a sus nuevas relaciones. Han declarado públicamente que no seguirán viviendo en el orgullo y para la satisfacción de sí mismos. Y esto es importante, han quedado comprometidos por un solemne pacto a vivir para el Señor. Deberán usar para Él todas las capacidades que les han sido confiadas. Cuando nos sometemos al solemne rito del bautismo, damos testimonio ante los ángeles y los hombres de que hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados.
y de que en adelante, habiendo muerto para el mundo, buscaremos las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Y aquí en esta cita podemos derrumbar el argumento que decía Alabak, que no sé quién será ese hombre antitrinitario, donde decía que el Espíritu Santo son los ángeles. Porque aquí está hablando que damos testimonio ante los ángeles y también ante los hombres. Pero más adelante la misma cita dice, no olvidemos nuestro voto bautismal. Ante la presencia de los tres poderes más excelsos del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hemos prometido hacer la voluntad de aquel que declaró, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:20. Cristo perdona a todo pecador penitente. Cuando el perdonado, después del bautismo, se levanta del sepulcro aqueo, es declarado una nueva criatura, cuya vida está oculta con Cristo en Dios. Recordemos siempre que es nuestro elevado privilegio ser purificados de nuestros antiguos pecados. Por lo tanto, de esta ceremonia y este voto que nosotros realizamos ante la presencia de los tres poderes más excelsos del cielo, es como nosotros ocultamos nuestra vida en Dios y volvemos como nuevas criaturas a esta vida, para entrar en el servicio del Altísimo, trabajar en la viña del Señor. 1904, cuando el cristiano toma su voto bautismal, se le promete la ayuda divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están listos para obrar en beneficio suyo. Dios pone a sus órdenes los recursos del cielo para que sea un vencedor. Su propio poder es pequeño, pero Dios es omnipotente y Dios es su ayudador. Diariamente debe dar a conocer sus necesidades al trono de la gracia. Puede ser más que vencedor mediante la fe y la confianza, apropiándose de los recursos provistos para él. Es muy interesante que primero nos menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están listos para obrar en nuestro beneficio. Y luego nos dice, Dios pone a sus órdenes los recursos del cielo. Estos tres grandes poderes, que al final son uno solo. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos ayude a poder aceptar estas verdades. Y para terminar, me gustaría que pudiéramos leer un versículo que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece cuando lo rechazamos, no solamente por no creer en Él como tercera persona de la divinidad, que eso es importante. Pero también debemos ser conscientes y pedirle al Señor que nos ayude a no rechazarlo en nuestro día a día, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos, en todo lo que nosotros vivimos. Porque hay momentos en los cuales nos habla, y yo creo que todos lo han notado. Y más de alguna vez nosotros ignoramos esa voz y hacemos igual las cosas como queremos. Que el Señor nos ayude a poder mantenernos firmes en la verdad cada día. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu hermoso nombre. Padre, sabemos que sin ti nosotros no podemos avanzar. Y te damos gracias por los dones que tú nos entregas. Te damos gracias por entregarnos a tu Hijo Jesús.
para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, para que llevara nuestras cargas, nuestras debilidades, que llevara nuestras enfermedades, que les diera muerte, Señor, en aquella cruenta cruz, donde murió y recibió burlas, escarnios, donde solo uno lo reconoció. Te damos gracias, Señor, porque nos haces partícipes de un regalo tan grande, solemne y tan hermoso, como es la vida eterna, vivir contigo, Señor, para siempre. Pero para eso, Padre, tú nos has brindado también una herramienta maravillosa que podemos utilizar y que a la vez también es Dios mismo. Eres tú mismo a través del Espíritu Santo. Es Cristo mismo a través del Espíritu Santo. Pero ayúdanos a entender estos conceptos para que no nos confundamos. Para que sepamos, Señor, de que cada uno tiene su rol y que nosotros debemos aceptar por fe. Danos la fe, Señor, para poder derrumbar nuestros preconceptos, nuestras ideas preconcebidas y aceptar, Señor, estas verdades que han sido reveladas para nosotros. Porque las cosas secretas te pertenecen, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Y tú nos has revelado esta verdad, Señor. Ayúdanos a no negarte con nuestras acciones, a no negarte con nuestros pensamientos de vivir en este día sábado, Señor, junto a ti, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, envía a tus ángeles a que nos acompañen y protégenos también del mal en este día. Nosotros te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, no por méritos propios, sino por los méritos que hizo Cristo Jesús al morir por nosotros. Amén.